trabaje mejor. El neuroliderazgo es una disciplina que el padre del neuroliderazgo se llama David Rock. Él fundó el Neuroleadership Institute en Nueva York junto al doctor Daniel Siegel, y es simplemente, digamos, tener en cuenta que nuestro cerebro tiene un circuito de amenazas, un circuito de recompensas. Entonces, y esto cambió a partir de todos los descubrimientos neurocientíficos, de saber que hay determinadas palabras que gatillan nuestra amígdala, que es una parte de nuestro sistema límbico, es el centro del miedo, el centro de las emociones sociales, y tener toda esta información nos ayuda a liderarnos a nosotros mismos y ayudar a liderar a los demás. Es decir, ya estemos en una posición, digamos, de mando medio, alto cargo, o estemos a la par, digamos, tenemos que saber liderarnos, y el autoconocimiento es una de las vías para mejorar ese liderazgo. O sea, sí, yo siempre cuando pregunto en las clases, sí, dime. No, que esto que has dicho, liderarnos, que me parece importantísimo subrayarlo para todos los que están compartiendo nuestro camino, que para ser un buen líder, para saber liderar y esto, aplicar el neuroliderazgo, todo este conocimiento, lo primero es saber liderarnos a nosotros. Y a partir de ahí, por eso es que hablamos, potenciamos, fortalecemos un montón nuestro campo de quehacer laboral, el que sea. Crecemos un montón potencial, pero primero el propio. Por eso quería rescatar esta palabra que dijiste, que me parece una llave maestra. Totalmente, es una llave maestra, y esto es el gran cambio que, digamos, se dieron cuenta que, digamos, esto surge, digamos, en las organizaciones, digamos, en el trabajo. David Rock escribe su libro que se llama Brain at Work, o sea, el cerebro en el trabajo. Saber cómo funciona nuestro cerebro hace que trabajemos de manera más, de mejor manera, de una manera más eficaz, y que aumentemos nuestro bienestar. No que seamos más felices, porque eso de la felicidad, sabes que es un concepto que va y viene, pero sí que aumentemos el bienestar, no solamente en nuestro trabajo, sino también podamos adoptar estas herramientas de neuroliderazgo en nuestra familia, en nuestra propia vida. Por eso profesional y personal, eso eran herramientas que podemos aplicar en eso. Entonces, David Rock describe en su libro muchas aplicaciones. Tenemos que saber que nosotros no podemos prestar atención a más de 2 o 3 cosas a la vez, y una de esas cosas tiene que ser automática. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo de la vida cotidiana. Por ejemplo, el que sabe manejar o conducir, como dicen en España, un coche, lo hacemos automáticamente. Y al mismo tiempo podemos estar pensando y conduciendo, y podemos estar reflexionando sobre algo que, digamos, tiene que ver con una actividad cognitiva superior. Podemos estar hablando con alguien mientras estamos manejando, pero hacer muchas tareas a la vez no es lo más eficiente y no es lo más eficaz. Y eso en la vida y eso en el trabajo. Entonces, hacer pausas también es otra de las cosas que es sumamente importante, porque, digamos, lo que se dieron cuenta es que la atención no puede estar por mucho tiempo, digamos, lamentablemente ahora tenemos muchos distractores, lamentablemente o no, digamos, todo tiene su doble... Es lo que hay. Estilo, ¿no? Es lo que hay, pero nuestro cerebro se tiene que adaptar a estas nuevas tecnologías que cada vez son más y más y más estímulos, ¿no? Entonces tenemos que aprender a hacer pausas que regeneren nuestro cerebro, que nos retroalimenten positivamente. Con respecto a esto que digo de la amígdala, que es una parte del sistema límbico, nuestro cerebro está compuesto, vamos a decir simplificadamente, por 3 cerebros: el neocórtex, el sistema límbico y el reptiliano, que es el más antiguo, que cumple con las funciones más básicas, que es respirar, las partes más automáticas, ¿no? Más primitivas. Y el sistema límbico son las emociones, para que se entienda fácilmente, y el neocórtex tiene que ver con todo lo superior, digamos, el control de los impulsos, el pensamiento, la creatividad. Pero bueno, todo el cerebro funciona como un todo.
¿no? Es una Gestalt, el cerebro es una Gestalt que está todo interconectado. Entonces, esto de la atención, digamos, saber esto porque cambió mucho, digamos, las empresas más modernas utilizan el neuroliderazgo para no solamente para que las personas sean más productivas, sino que tengan mayor bienestar en el trabajo, porque lo que sucede es que, digamos, cada vez se necesita más el talento para ser más innovadores, para ser más, para poder competir en este mercado, hay que ser más innovadores, más creativos, y nuestro cerebro, en estado de tensión y de estrés, se pone como, digamos, se pone como, no es creativo, no, es como que se pone en cortocircuito, para decirlo así de alguna manera, y no podemos ser creativos. Si yo le pregunto a alguien en qué momentos son más creativos, seguramente que la respuesta va a ser cuando estoy relajado. Entonces, Así es. una persona que lidera un equipo, digamos, le enriquece muchísimo saber cómo funciona el cerebro para saber cómo potenciar a ese equipo y que ese equipo sea más eficiente, más efectivo y que además aumente el bienestar personal y profesional. Y cuidar la salud. Es fundamental. Y en esta información que estás brindando, que lo pueden aplicar todos, hay cada uno, no solamente porque a lo mejor hay quien trabaja en organizaciones, en empresas y hay otros que no, que es aplicable a todos y para todos. Que muchas veces se habla de bienestar y bueno, creen que solamente las vacaciones o llega el fin de semana, pero el tener conocimiento que el bienestar en el día a día y aprender cómo fomentarlo, esto que tú dices, hacer una pausa, redunda en un mayor bienestar personal, y eso redunda, se impacta positivamente en que tenga un mejor rendimiento, más creatividad, que saque mis talentos. Yo es tomando todo esto que estás diciendo, que no lo lleven solo en organizaciones, y valorar lo del bienestar, que mucho de lo que hablabas, la felicidad, yo creo que eso, ya la teoría de la felicidad fue cambiada por la del bienestar, por un tema precisamente, la del bienestar, que le demos el lugar, que esto es una de las herramientas que estás brindando, fundamental, la pausa y fomentar el bienestar. El bienestar no estar de vacaciones o estar de vagos, ay, no estoy haciendo nada, sino que eso va a hacer que lo que haga sea mejor. Eso fomenta los momentos eureka, los momentos de creatividad. Otra de las características que tiene que tener un neurolíder es estar presente. Pero somos todos neurolíderes, es decir, nosotros como terapeutas también somos neurolíderes, porque estamos liderando una sesión de terapia, podemos decirlo así, si bien se hace en un campo en un campo que se genera con el paciente o con los pacientes, o estando atendiendo familias y parejas, que también tengo la especialidad esa de atender familias y parejas, que es muy apasionante. También estamos neuroliderando, entonces impacta en el entorno si yo estoy presente o no estoy presente. Si yo estoy aquí presente contigo, Aida, y de repente empiezo a mirar para el costado y digo, no, espera, que voy a atender una cosa, voy a escribir algo, ¿qué se genera en ti? No, ¿Qué se genera? totalmente, me siento, o sea, me doy cuenta perfectamente que no estás presente y algo me está faltando. Me distraigo, me voy. Bueno, en el cerebro lo que sucede es que empieza a activarse la amígdala, que es el centro del miedo. Empieza a activarse el centro de la amenaza. Me siento amenazado porque no me miras, porque, entonces va a pensar que yo no estoy trabajando bien, entonces no le interesa, empieza el parloteo mental, bueno, esa es despertar la amígdala, en vez de, digamos, activar el circuito de recompensa, que es el circuito del bienestar, es decir, esta persona me está prestando atención, me siento escuchado, es decir, el neurolíder tiene que saber que sus emociones, sus estados emocionales afectan al entorno,
Entonces afectamos al entorno. ¿Y esto cómo se descubrió? Hace muy poquito, en 1996 se descubrieron las neuronas espejo. En una investigación, claro, en una investigación en Parma, en la Universidad de Parma, se descubrió que digamos, los mismos centros cerebrales o las mismas neuronas se despertaban al hacer algo, el otro mono estaba tratando de agarrar unas bananas y el otro mono simplemente estaba observando lo que estaba haciendo el mono que quería agarrar las bananas. Y los mismos centros cerebrales se despertaban cuando estaba observando la acción. Y después se descubrió que no solamente se despiertan en acciones, sino con sentimientos y pensamientos. Es decir, que podemos intuir qué es lo que sentimos, que nos podemos poner en el lugar del otro, podemos intuir lo que el otro siente y piensa. Entonces esto, imagínate qué potencia tiene esto que parece algo tan sencillo y que lo decimos así tan fácilmente. Ay, porque existen las neuronas espejo, porque ahora ya sabemos, pero para llegar a eso necesitamos la tecnología, necesitamos una persona que se preguntó, a ver qué está pasando acá. Y sobre todo si sos de la misma especie, ¿no? Esto hay que también decirlo, ¿no? Como dato de color, digamos, tenemos más empatía por la misma especie. Aunque hay personas que tienen más empatía por los animales, pero sí, digamos, los animales desarrollan empatía entre ellos. También es una función del sistema límbico que en los mamíferos se desarrolla. Y después, bueno, nosotros los seres humanos desarrollamos el neocórtex. Entonces, las conexiones entre el sistema límbico y el neocórtex se hacen a través de la repetición, el autoconocimiento, la autorreflexión, es decir, somos los únicos seres que podemos pensar sobre lo que pensamos, es decir, metapensar, sería la palabra. Fabuloso, exactamente. Entonces, pero también, digamos, como siempre digo, es una herramienta de doble filo. Entonces, así como podemos pensar, también tenemos que tener momentos en los cuales meditemos y que no nos dejamos atrapados por los pensamientos y las emociones. Porque si yo me dejo atrapar por una emoción negativa, entro en un estado emocional que puedo contagiar al resto, a los que me rodean. Entonces, que me parece, sí. No, esto que me parece, claro, valiosísimo que estás diciendo, esto de que es la fuerza que tiene esto de las neuronas espejo, que es parte de el neuroliderazgo, el propio y para otros, porque es hacernos responsables de nuestra propia gestión emocional, porque contagiamos. Exacto, es la base del contagio emocional. Sí. Entonces, el neurolíder, vuelvo a repetir, es una persona que tiene que tener un gran contacto con su interior, haciéndose responsable porque tiene un impacto en las personas que lo rodean. Entonces, si pensamos que es un neurolíder, todos podemos ser neurolíderes. Todos en alguna medida somos neurolíderes. En un grupo de amigos, en un grupo de profesionales, en una sesión de psicología, en una empresa, tanto con mis compañeros como siendo team leader, no importa el puesto donde yo estoy. La cuestión es poder fomentar el autoconocimiento y desarrollar estas capacidades de estar aware, de estar despierto, ¿no? Y fomentar el awareness, que siempre decimos en Gestalt, el darse cuenta. Para fomentar el awareness, tengo que estar en contacto, ¿no? Es un concepto muy gestáltico. Estar en contacto con mis emociones y mis necesidades me va a permitir poder estar en contacto también y escuchar las necesidades de los demás y atenderlas. Entonces, muchas veces nos sucede en las organizaciones, pero entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Dejar que hagan lo que quiera la gente? No, esa es una libre interpretación, no. Claro, porque venimos como con un concepto viejo de la mano dura, así la autoridad, el autoritarismo, así la gente me va a hacer caso. Pero eso es una visión paternalista.
Muy así. del líder, digamos, del jefe en realidad, porque eso no es un líder. Un líder tiene que tener un alto impacto en el equipo, y para tener un alto impacto en el equipo tengo que saber inspirar. ¿Y cómo puedo hacer? Fundamental. Inspirar, motivar, hacer que la gente se mueva hacia objetivos. Y para eso tengo que saber con quién estoy trabajando, tengo que conocerlo, tengo que conocerme primero a mí, siempre digo eso, y después conocer a la persona que tengo a mi lado, que estoy guiando en algún momento. Justamente a mí en España me tocó guiar, bueno, ya se llama becarios, acá también existe la figura de becarios o practicantes en las empresas, que es una tarea maravillosa, porque es como descubrir esas capacidades que la persona por ahí no sabe que tiene, ¿no? Y decir en qué soy bueno, conocer mis potencialidades y mis debilidades, en qué soy bueno y en qué cosas me faltan desarrollar que tengo que potenciar, claro, fortalecer. Que tengo que potenciar, y bueno, y algunas cosas aceptar que nunca las voy a desarrollar. Sí. Sí. O porque no me interesa, o porque no tengo ese talento, porque nuestro cerebro está compuesto, ya sabemos, por el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, uno es más matemático, el otro más creativo. De todas maneras sabemos que está todo interconectado, pero una de las herramientas del neuroliderazgo, que lo hacemos en la formación, es un test que hacemos para saber si somos más planificadores, si somos más analíticos, si somos más emocionales, si somos más creativos. O sea, dividimos el cerebro como en 4 partes y diferentes colores, y es muy divertido hacerlo porque también es una herramienta de autoconocimiento. Entonces, y esto me parece esto que dices maravilloso como herramienta de, no solo de conocimiento, bueno, que a partir de ese conocimiento, el poder precisamente poner más en acción y más práctica estos talentos que tenemos, porque el que es más creativo tiene más de un lado, está bueno que nivele, que alimente los otros, las otras áreas. Ahora, exactamente, ahora sabe que va a ser, que si practica, acciona, se motiva en donde tiene más talento, va a florecer más. Que esto es una de las riquezas, es una de las grandes riquezas. Me parece lindo que, por lo menos, lindo como sinónimo de nutritivo, que puedas decir un poquito más qué importancia tiene la pausa para poder gestionar mejor nuestras emociones y que nuestro cerebrito reptiliano y no, el límbico y después el límbico, porque el reptiliano ya sabemos que es el más primitivo, pero también el límbico, que permita a este, que es el que programa, acciona, motiva, inspira, que es el que va más para el neuroliderazgo, que tenga más acción, que no nos atrape, que no quedamos sumergidos. Bueno, hay muchos estudios que estoy hablando de mindfulness. Y estoy hablando de Gestalt también, porque Gestalt y Mindfulness, que es otra de las materias de nuestra formación, tienen mucho en común, que tiene que ver con estar presente, con el recordar qué es lo que, digamos, estar atentos a lo que pasa dentro y fuera de mí. El Mindfulness es una manera de meditar, digamos, ¿no? Tiene que ver con la toma de conciencia de lo que pasa dentro y fuera de mí, prestar atención al momento presente. A mí me escuchan, sí, ahí está. Perfecto, sí. Sí, sigamos entonces. Entonces, esto lo que produce, y qué es lo que se ve en las imágenes del cerebro, son más interconexiones entre el sistema límbico y el sistema, la corteza prefrontal. La corteza prefrontal donde están las capacidades más operativas, ¿no? De poder reflexionar, planificar y accionar, de la toma de decisiones. Pero no podemos tomar decisiones solamente con la razón, tomamos decisiones con todo el cerebro. Entonces,
hacer pausas me permite estar más calmo y poder prestar atención. Porque si yo no puedo, la atención es lo primero que hay que hacer para poder aprender cosas nuevas. Si yo no puedo prestar atención, no puedo aprender nada nuevo. Es lo primero, la primer escaloncito del aprendizaje. Y fíjate, Aida, que hay estudios que ahora los chicos que entran a la universidad en ese momento pueden prestar atención solamente 20 minutos. Entonces, en esos 20 minutos tengo que captar la atención y si yo no capto la emoción, no puedo captar la atención. No, porque es fundamental. Por Sin eso, emoción no hay proyecto, como decía Punset. Es así. sin emoción no hay proyecto, tal cual. Entonces, es muy, muy importante, digamos, estar en un modo mindfulness para poder trabajar estas conexiones tan importantes para tomar decisiones. Y no tomar decisiones desde un impulso, es decir, controlamos los impulsos emocionales. Porque la emoción, pero por supuesto que eso tiene una función vital y de supervivencia. No estoy diciendo que ahora, voy a pensar a ver si el colectivo me pisa o no me pisa, no. No. O sea, en ese sentido, no puedo pensar todos los días qué me voy a poner, cómo me voy a bañar. Hay cosas que son muy automáticas, pero cuando se trata de los vínculos con un otro, el vínculo conmigo mismo y el vínculo con los demás, lo que hacemos con la respiración, la concentración en lo que me pasa en el cuerpo, las sensaciones corporales, poder prestar atención a todas estas cosas, hace que aumente nuestra materia gris, nuestro cerebro envejezca menos. Comprobado, por imágenes, para que sepan que todo lo que estamos hablando está corroborado con investigaciones e imágenes. Es así, crece. Crece. Y además también fomentamos la neuroplasticidad. Tal cual. ¿Qué quiere decir esto? La neuroplasticidad quiere decir que si hay algunas neuronas que mueren, hay otras que se reconectan. Entonces, ahí está comprobado que hay personas que han perdido parte de su cerebro y se reconectan, o áreas del lenguaje, o mismo personas que no videntes, se desarrollan otros sentidos. Y es una maravilla esto, porque es fabuloso. Podemos reconectar neuronas. Hay que hacer todo un trabajo, por supuesto, conductual, emocional, y bueno, como dice una persona que conozco, que dice, la repetición es la madre de todas las habilidades. Hay que repetir, y así se van haciendo esos surcos en el cerebro, ¿no? Por eso es tan interesante el tema de la neuroplasticidad. Sí, porque además no solamente está la neuroplasticidad regenerativa, que es la que has dicho cuando pasa algunos accidentes y demás, sino que tenemos la gran maravilla de que creamos nuevas conexiones. O sea, no es que vuelven a conectarse las que ya están, que sí pasa, sino que creamos nuevas conexiones porque se van aprendiendo algo nuevo. Por eso están viendo que qué importante es aprender, ya sea un idioma, música, no importa, lo que sea, como tú dices, poner la atención en algo, y si es nuevo, empiezan todas esas dendritas a extenderse, o sea, empiezan a crecer y a hacer nuevas conexiones que antes no existían, que es lo que hablamos de nuevos mapas cerebrales, o sea, se crean nuevas, y esto es maravilloso, se crean nuevas autopistas. Por eso podemos cambiar de patrones, de creencias, porque vamos, en vez de por la carretera vieja, vamos por la nueva que hemos construido. Y el secreto es lo que has dicho, repetición. Hay una cosa que quería decir sobre el neurolíder, que es muy importante, me parece, es que el neurolíder tiene que estar dispuesto a ser criticado. Fundamental, ¿no? Fundamental para poder crecer. Fundamental, tiene que, digamos, un neurolíder que está presente, tiene que
de alguna manera dejar de lado su ego, digamos, por estar en una posición, una posición jerárquica diferente, el neurolíder permite que se le presenten diferentes opiniones y posiciones de su equipo, aunque sea totalmente diferente a lo que, digamos, se desafía a nivel emocional, a nivel mental, a nivel corporal. Entonces, hacer actividades que nos permitan jugar y que los demás nos permitan obtener nuevas ideas para poder ser innovadores. Digamos, digamos, ante un problema, no podemos tener o sea, yo como líder tengo que dar la respuesta, tengo que saber escuchar. Por eso lo del tema de la empatía, el tema de las neuronas espejo, el tema de la presencia plena, sin miedo a perder autoridad. Es decir, no pierdo autoridad porque tomo la idea de una persona de mi equipo. Al contrario, tengo mayor presencia y los dejo a los demás también enriquecerme y me nutro de los demás. Por eso, lo que has dicho, sí, el neurolíder está disponible a aprender permanentemente. Está disponible a aprender, eso es fundamental. Y hay una cosa que, digamos, quería decir sobre David Rock, que él plantea un modelo para poder, él plantea el modelo SCARF, que quiere decir bufanda, creo en inglés, pero lo voy a decir en castellano para que se entienda. Dice que liderar es muy sencillo. Él, digamos, se dedica a esto hace muchos años, se trabaja en Australia, en Estados Unidos. Liderar es muy sencillo, que hay que tener en cuenta el circuito de recompensa y el circuito de la amenaza. Y plantea diferentes motivadores sociales, que si nosotros tenemos en cuenta y conocemos a nuestro equipo, y nos conocemos a nosotros mismos, vuelvo a repetir, sabemos qué es lo que nos motiva, que si nos motiva la certeza, si nos motiva las relaciones interpersonales, si nos motiva la autonomía, la seguridad o la justicia. Esos 5 sí. Están en inglés, en el SCARF, son las siglas, pero digamos, si podemos detectar en las personas que nos rodean lo que lo motiva, digamos, cuál es el motivador más importante. Igual todos son importantes, pero hay uno que nos dirige un poco más. En mi caso, tal vez la autonomía y las relaciones interpersonales son los que más me motivan. Para eso hay un cuestionario para hacer, un test, y lo charlamos, y también lo hacemos en la formación, y yo lo utilizo cuando voy a las empresas, porque es importantísimo conocer con la gente con la que estoy trabajando. ¿Cuál es el motivador y cómo tengo, digamos, y si yo ataco ese motivador, por ejemplo, no sé, la autonomía, si a mí me están controlando todo el tiempo, me voy a sentir amenazada. Exactamente, y eso genera la retirada. Claro, voy a sentir retirada o ataque. Sí, retirada o ataque. Voy a sentir que no confían en mí. Y esa emoción va a empezar a rondar en mi cuerpo, en mi alma, en mi mente, en mi corteza prefrontal, en mi sistema límbico, y va a hacer que yo no me sienta, no tenga bienestar. Entonces, es muy importante saber esto de las personas que nos rodean. ¿Cuáles son los motivadores? Primero saber el mío, y después poder detectar en los demás cuáles son los de los demás. ¿Con qué te sientes identificada tú, Aida? Uy. Autonomía, certeza. Dios las crea y ellas se juntan. ¿Cómo es? Dios las crea y ellas se juntan. Autonomía, relaciones interpersonales fundamentales. Están todos presentes, pero esos son los que están en la escala arriba. Sí. Arriba, tal cual. Claro que están todos presentes. Una persona que la justicia es lo más importante, bueno, va a luchar por eso, y hay que tenerlo en cuenta a la hora de relacionarse con esa persona. La certeza, por ejemplo, una persona que necesita la certeza y el sueldo mes a mes y relación de dependencia, y bueno, necesita la certeza.
¿no? Es así, y eso me parece, ojalá estén tomando notas un poquito de todo esto, porque es sumamente importante todas estas herramientas que estás brindando para no solo autoconocimiento, como hablamos, para ese neuroliderazgo personal, sino para el quehacer profesional donde estén. Y si además trabajan con otros o están con otros, esto que hablas, es importante para esa conexión. No me quiero perder algo que digo, no me quiero perder yo de brindar, rescatar algo que dijiste cuando hablaste de las neuronas espejo, lo que pasó en esta investigación, que esto ha sido fundamental para los avances de las neurociencias, que le pasaba lo mismo al mono que estaba agarrando las bananas, le pasaba lo mismo al mono que estaba observando. El que observaba, medido todo con electrodos y con escáner cerebral, le pasaba en su cerebro lo mismo porque estaba observando y él adentro, internamente, estaba haciendo la acción en su mente. Entonces esto llevado, que esto es fundamental, que vean cuánta fuerza tienen nuestros pensamientos y las emociones que acompañan los pensamientos. Que no es que cuando recordamos, si recordamos algo que es un autorreproche, una culpa, una queja, aunque lo estemos recordando, nuestro cerebro lo vive como si estuviese pasando. Y esto se debe a las neuronas espejo, como si fuera real. Es para capitalizar esto. Sí, perdona, Aida, el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. No lo distingue, y esto tenemos que saberlo. Si bien la intensidad no es la misma, por eso, digamos, voy a hablar de algo que el tema del efecto del trauma. El efecto del trauma es porque todo el tiempo nuestra mente recuerda el trauma. Entonces hay que hacer todo un trabajo de desprogramación para trabajar con el estrés postraumático, por ejemplo. Y es maravilloso nuestro cerebro porque nos permite recuperarnos. Somos absolutamente resilientes los seres humanos. Absolutamente resilientes. Sí. Entonces, yo digo que el ser humano es extraordinario. Entonces, soy una apasionada digamos, sin ponerme maníaca, porque también podríamos decir, todo es positivo, no todo positivo, por supuesto que no, pero es apasionante cómo podemos recuperarnos, cómo podemos ayudar, cómo podemos relacionarnos con los demás y generar redes de apoyo y de sostén y de soporte y fomentar este neuroliderazgo y autoliderazgo, ¿no? Y buscar siempre herramientas nuevas. Si no es por acá, voy por allá, pero por algún lado voy a entrar, pero si me conozco mejor, voy a saber qué actividades o qué personas, con las personas que me relaciono, ¿no? Qué importante es esto. Es fundamental, porque funciona esto que estás hablando, ¿no? El de motivar, inspirar. A veces somos los activos en esta parte y otras veces son los que elegimos, los que seleccionamos que nos rodeen en el área, que entonces esta motivación, inspiración nos lleva y nos impulsa a todos. Por eso, claro que es importante en esa, quizás suene dura la palabra selección, pero yo creo que todos de alguna forma, se dé cuenta o no, lo hace. Lo bueno de darse cuenta es que seleccionamos, por esto dice, según los motivadores, valores, esto que hablamos que el líder, el neurolíder genera potencia y saca lo mejor. Esto que hablamos, o sea, cuando estoy con tal persona y sale lo mejor que hay en mí. Eso tiene que ver con neuroliderazgo. Claro, totalmente. Tiene que ver con un neurolíder, es una persona que te permite ser y te permite ser mejor. No tiene, digamos, no compite con vos, te deja ser, porque puedes ser mejor y sí, podés también estar en el puesto de él y él puede seguir avanzando, digamos, o ella, ¿no? Esto también, la parte, digamos,
vamos a ponerle así, más negativa de esto, es que, digamos, cuando se empezó a estudiar el liderazgo y las conducciones en las organizaciones, se descubrió que el 25% de los líderes son psicópatas. Entonces, pero lo que pasa es que las nuevas generaciones requieren otro tipo de líderes. Eso es lo que, gracias por decirlo, eso fue lo que se descubrió cuando Rock, o sea, se empezó todo con el liderazgo y las neurociencias. Se descubrió que los que estaban en ese momento, había un alto porcentaje de psicópatas, porque tiene que ver con esto que hablabas antes, el líder autoritario. Claro. Entonces el psicópata era el mejor líder en ese paradigma de autoritarismo. Como bien dices, vino otra generación, cambió el paradigma. Hoy en día que un líder, un neurolíder promueva la diferencia que implica crecimiento, eso no se veía antes, déjame decirlo, en el siglo XX. ¡Ay, qué bien que suena! No. Por supuesto, pero implica también desafíos, implica nuevos desafíos. Vuelvo a repetir esta palabra desafío, porque implica nuevos aprendizajes, implica dejarme guiar por personas más jóvenes que yo, que a veces es todo como, había todo como un prurito, digamos, o no, a nadie le gustaba todo eso, pero para poder, digamos, siempre decimos en la formación que somos las docentes, pero también somos aprendices. Y cada alma que pasa por la formación y cada alumno que pasa por la formación nos enseñan un montón. Por eso también nosotros trabajamos en nuestro neuroliderazgo, también como docentes, ¿no? De poder dejarnos tocar por el otro, digamos, tocar en el sentido de tocar nuestra alma, ¿no? Nuestra psique o nuestro cerebro, como quieras llamarlo, cómo aprendemos un montón de cosas, ¿no? Porque tenemos alumnos que son médicos, psicólogos, coaches, counselors, que vienen de la rama de la educación, del teatro, y cómo nos enriquecemos. Entonces nos enriquecemos en la diferencia. Es maravilloso. Es maravilloso. Y esto que hablamos, esto sabemos que uniendo de los muchos que has brindado, de la neuroplasticidad, esta capacidad de aprendiz, no solamente habla del neuroliderazgo propio personal y profesional, sino de que crece nuestro cerebro, la materia gris, esto de seguir investigando, seguir creciendo, seguir tomando los aportes. Gracias, Gris, recién llegas y cuando llegas bien. ¡Qué maravilla! Gracias por compartir con nosotros. Gris que tanto nos enriquece con sus pinturas y su sabiduría, nuestra egresada médica y pintora. Es bellísimo. Entonces es esto de que tener esta actitud de aprendiz también es, dentro que has ido nombrando, características del neurolíder, es una de ellas. Totalmente. Hay una pregunta que yo siempre, digamos, que tal vez es repetitivo lo que digo, pero me parece fundamental. El neurolíder debe preguntarse, ¿qué impacto estoy causando en el entorno? ¿Qué impacto emocional estoy causando en el entorno? Me tengo que hacer responsable de eso. Y cuando no estoy, como me tengo que ser aware, tengo que estar despierto o despierta para conectarme con cómo estoy aquí y ahora, tanto que trabajamos en Gestalt, esto del aquí y el ahora, el neurolíder también lo trabajamos. Sí. ¿Qué impacto causan los otros? ¿Qué ambiente voy a generar? Porque además sabemos que está nuestro lema es la psico-neuro-inmuno-endocrinología. Entonces, sabemos que, digamos, por estudios científicos, una persona que está sometida a palabras, insultos, palabras negativas durante un minuto, deja su sistema inmunológico descubierto o en baja durante 6 horas. Sí. Entonces, anoten, sí. Anoten, porque como neurolíder tengo que
tengo que saber cómo le hablo a las otras personas. El feedback es otra de las cosas, otra de las herramientas del neurolíder. ¿Cómo voy a decirle al otro que se está equivocando, por ejemplo? Porque es mi función, ¿no? Decir, por acá no es por el otro lado. O sea, poder brindarle con mucho cariño y mucho tacto una enseñanza. Y a veces también esto que decía de aceptar críticas constructivas, siempre de una manera constructiva, teniendo en cuenta esto que yo te decía, Ida, de el circuito de recompensa y el circuito de amenaza. Exactamente. Tengo que ser muy cuidadoso e impecable con mis palabras. No suponer es una de las cosas fundamentales de la Gestalt, pero también del neurolíder. Por eso tanta conexión entre estas ciencias nuevas y nuestra amada, nuestro amado enfoque gestáltico, ¿no? Por eso nuestra formación se llama Neuro-Bio-Gestalt, porque tomamos en cuenta todo lo que pasa a nivel a nivel cerebral, a nivel neurológico, a nivel biológico, cómo impacta esto en nuestro cuerpo, en nuestro sistema endocrino, en nuestro sistema inmunológico, y cómo impacta en lo psicológico. Es fundamental, porque somos una integridad y esto cada vez más nos lo demuestran, o sea, tenemos muchísimos avales que nos respaldan. Entonces, el poseer, como estamos en este encuentro con todos ustedes que nos acompañan, todos estos conocimientos, y pasarlos a la acción y después a la repetición, porque recuerden, la información es importantísima, porque como siempre digo, nos empodera, me da un conocimiento de cómo funcionar, cómo aprender a liderarme a mí, neurolíder, y cómo ser un neurolíder potenciador, motivador. Esa información es riquísima, pero después pasarla a la acción con los tips que has dado, Mari, y después repetición. Recuerden que la destreza, el skill, se viene con la repetición. Se viene con la repetición. Entrenamiento. Y otra de las cosas que quería decir con respecto a las organizaciones, y que ya no es tan importante los títulos, porque todos accedemos a títulos, es que como se ha democratizado la educación, pero hay skills, hay soft skills, digamos, como no me salen en castellano. Por favor, Mari. Capacidades que no nos dan los títulos. Capacidades que se aprenden en la experiencia, capacidades que se aprenden en la familia, ¿no? Entonces, las personas las tenemos que detectar por esas capacidades también, porque cualquiera puede ser psicólogo, pero digamos, hay capacidades que se desarrollan con la experiencia y los años. La intuición es una capacidad también que se desarrolla mucho con la experiencia. Entonces, la intuición nos da agilidad. El neurolíder tiene que saber que una persona con experiencia tiene agilidad mental, agilidad para tomar decisiones rápidas en momentos de peligro o en momentos en los cuales se necesita dar un volantazo, y que no podemos estar pensando demasiado, reflexionando demasiado sobre algo, ¿no? La intuición nos da... Exacto, eso que decías, perdona que aporto, porque tenemos, si sirve de aporte, la maravilla, todo lo que acá diciendo, el valor de la experiencia, y que puede tomar una decisión rápida, eficaz, una decisión eficaz, es porque el cerebro acumula tanta información, es una gran biblioteca que tenemos, que esto que llamas intuición, o una gran percepción de la situación y nos lleva a una decisión, es porque une un cableado que no lo tenemos que pensar, nos ahorra, pero lo une a favor porque ya he tenido experiencia, lo he visto, lo he vivido, he transitado, he aprendido de otros, porque no hay que vivir de todo. He aprendido de otros, sí, totalmente. He aprendido de otros, y eso ya va que toma esto que tú dices, el valor de la experiencia, donde se pueden tomar decisiones en base a esa intuición, percepción, el valor de la experiencia. Pero es que es debido a todo ese cableado que ya tenemos
Yo digo, es una gran biblioteca de conocimiento. Tiene que ver también con otra característica del neurolíder, que es la apertura mental. La apertura mental y la apertura del corazón. Porque no quiero dejar de decir que tenemos que tener el corazón, la mente abierta, tener una coherencia entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Es sumamente importante, porque cuando tenemos un líder que no tiene coherencia en estas cosas, en estas tres cosas, que tiene que ver con la conducta subjetiva y la conducta objetiva, genera mucho malestar en el equipo, o en las familias, o en nuestra propia vida, cuando no tenemos coherencia y entramos en crisis. Eso no quiere decir que esté mal la crisis, por supuesto que siempre es una oportunidad, como decimos siempre, las crisis son oportunidades de aprender cosas nuevas. Y bueno, Daniel Siegel y David Rock plantean una dieta cerebral, que bueno, no voy a decir cosas que no están en boga ahora, pero cómo cuestan, porque con esto de la tecnología trabajamos más horas, trabajamos peor a veces, en vez de trabajar mejor, trabajamos peor, hay como una exigencia, y tenemos, ¿por qué, digamos, repetimos constantemente esto? Porque, digamos, es fundamental en nuestra vida poder tomar conciencia que necesitamos tiempo para trabajar, para descansar, para contemplar, para relacionarnos con los demás, para dormir. Sí. Por favor, sí. Para dormir bien, además, tener un sueño profundo para que nuestro cerebro se limpie, podamos soñar, que es una actividad sumamente importante para nuestra psiquis, y a ver que no me olvide de ninguna de las cosas. Ejercicio físico, que esto me cuesta mucho a mí. Todo lo que estaba diciendo Mari es la dieta cerebral, todo lo que necesitamos para que nuestro neuroliderazgo personal y profesional, laboral, vínculos afectivos. Los vínculos afectivos, sí. Las relaciones interpersonales. Por eso las empresas cada vez más tienen más en cuenta esto. O sea, David Rock lo que hace es un neurocoaching empresarial, pero al fin y al cabo todas estas herramientas nos sirven también para transmitirse a nuestros pacientes, para nosotros mismos. Entonces él lo que se dio cuenta del tema, vuelvo a repetir un poco para las personas que recién llegaron, la atención, no al multitasking, generar ambientes de trabajo con emociones positivas, poder hacer autocríticas, críticas constructivas a los demás, y el ambiente de trabajo, también tener, por ejemplo, cómo haces una oficina teniendo en cuenta el cerebro. Fundamental. ¿Cómo hacemos una oficina teniendo en cuenta el cerebro? Una oficina tiene que tener lugares donde podamos concentrarnos, porque nuestra concentración es muy limitada, nuestra atención es limitada, y la necesitamos para ser más eficaces y más eficientes. Y tener más bienestar, y para poder aprender más cosas y ser más innovadores. Pero necesitamos momentos de concentración, entonces las oficinas tienen que tener lugares donde la gente se pueda aislar, lugares donde se puedan relacionar, porque es fundamental para inspirarse entre todos y poder innovar y ser más creativos y más audaces y más competitivos. Y que salga, ¿no? Que salga eso, florezcan todos los talentos, o sea, tener todo esto en la plataforma. Qué bueno que hiciste el resumen poniéndolo en uno, porque tenemos que ir cerrando. Si alguien tiene, a ver, yo no sé, casi me da miedo decir una pregunta porque porque tenemos que cerrando. El Instagram nos va a cortar, y no es que ha sido la conexión, sino, pero bueno, en lo que vamos cerrando y agradeciendo, por si alguno quiere hacer algún comentario. La verdad que maravilloso, fuiste muy clara, María, me encantó todo lo que brindaste, tu generosidad, porque fuiste clara en las pautas claras de gracias, dice, muy interesante.
de que necesitamos seguir alimentando, y como no me voy a cansar de decirlo, que es un poco, que es el resumen, esto de, tienes la información, todas las herramientas que has lanzado para fomentar el conocimiento, liderar con el cerebro en mente. Liderazgo Te del dicen cerebro en gracias, mente. María. El cerebro en mente, de todo, Gracias, todo Tere. Tere estuvo sí. internada conmigo por el COVID. ¡Mua! Gracias por estar y por tu Una gran presencia. compañera. Maravilloso. Entonces esto, recuerden, es pasar a la acción, este conocimiento, todo esto que fuiste nombrando, desde llegar desde la pausa, la atención, bienestar, hasta el sueño, o sea, el descanso, todo lo que fuiste nombrando, tenerlo en cuenta, llevarlo a la acción a sus vidas. Desinformación es muy clara y de inspiración. Gracias. Gracias. Sí. Eso para todas. Y luego repetición. Cuesta el entrenamiento, pero es esencial. Pero hay que Primero entrenarlo. entrenar. Mira, quería contar una anécdota a un líder de la bolsa de Australia. Gracias, Lau. Gracias. Gracias. Hay un ejemplo de la vida real. A un líder de la bolsa de Australia, que era muy azul, digo azul porque era muy analítico, no quería tomar clases de coaching porque él no tenía nada que aprender. Entonces le sacaron el bono. Entonces sí, le dijo, bueno, pero si no querés tomar las clases y no querés ser mejor líder, pues te vamos a hacer, porque estas capacidades del neurolíder se aprenden. Entonces, por donde más le dolió, digamos, esto es fundamental para desarrollar tu equipo. Y él no lo veía así porque era muy azul, no es porque era malo, es porque no tenía... Era muy analítico. No tenía las otras herramientas. Bueno, perfecto, aprendió y le volvieron el bono, no hubo ningún problema, pero quiero decir que poder saber cómo funciona el cerebro de cada uno me permite ir a ver cómo me comunico con una persona que es muy planificadora, cómo me comunico con una persona emocional, cómo me comunico con una persona analítica. Con lo analítico tenemos que ir con los números, si no, no nos entienden. Así mismo. Lo que voy a hacer, antes de cortar, lo que voy a hacer es sacar una foto porque no tenemos hoy asistente para sacar foto. Es verdad, saca una que foto. Gracias, Juli. Ahora voy a sacar una foto, a ver si me pongo así que se me ve mejor. Ahí, foto. Listo. Perfecto, perdón a nuestro público, pero no podía faltar la foto. Después para poder ver en vivo, nuevamente grabado en nuestro Instagram. Sí. Así, los invitamos a todas y a todos a que nos visiten, que nos sigan y bueno, seguir desafiándonos, Aida. Totalmente día a día. Gracias, Mari. Y maravilloso, maravilloso el encuentro. Les agradecemos a todos los que nos acompañaron. Gracias, Marcia. Gracias por estar de Brasil. Gracias. Un gran abrazo. Sí, gracias, a todos por compartir este encuentro. Te quiero un montón. Gracias por estar en mi vida. Bueno, igualmente. Besos grandes a todos. Gracias. Chao. Hasta el próximo, que nos vamos a encontrar el próximo encuentro. Hasta el próximo mes. Chao, Tere.